Hola a todos, hoy vamos a arrancar con el módulo 4 de esta capacitación para el tratamiento de sobrevivientes de abuso narcisista. En este módulo vamos a tratar el abuso emocional, el gaslighting y la disonancia cognitiva, que son conceptos profundamente importantes para este tipo de tratamiento, que están vinculados, que están asociados entre sí y que necesitamos conocer íntegramente para poder acompañar a estos pacientes para ayudarlos a desmantelar los efectos del abuso emocional, el gaslighting y la disonancia cognitiva, que son básicamente los que muchas veces sostienen a estas personas dentro de estas relaciones. Entonces necesitamos nosotros mismos tener una mirada muy abarcativa al respecto del tema para poder brindar información y también para ejecutar técnicas e intervenciones asociadas con la disolución de este tipo de abuso emocional, maltrato y disonancia. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, ¿qué es el abuso emocional exactamente? Sí, hay muchas definiciones, desde Evans en el 96, que lo define como un patrón sistemático de comportamiento abusivo que busca controlar, manipular y debilitar emocionalmente a la víctima, erosionando su autoestima y su sentido de identidad personal. Después, Sandra Brown y Landy Bancroft describen el abuso emocional como un patrón de comportamiento maltratador que utiliza tácticas verbales y emocionales para desvalorizar, controlar y dominar a la víctima, generando un ambiente de miedo, de confusión y de dependencia. Albert Roberts define el abuso emocional como un comportamiento coercitivo y controlador que busca causar daño psicológico y que mediante la humillación, la intimidación y la manipulación emocional se ejerce. Y Lenore Walker, quien habló del circuito de violencia doméstica, el circuito de violencia básicamente, describe el abuso emocional como la serie repetida de actos o conductas que tienen como objetivo dañar emocionalmente a la víctima, minar su autoestima y controlar sus pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, lo que están nombrando, básicamente, esta es la definición que yo terminé armando, que el abuso emocional es un patrón sistemático y repetitivo, y esto es clave, de comportamiento abusivo que busca controlar, manipular y debilitar emocionalmente a la víctima, que incluye actos coercitivos, humillantes, intimidantes y manipuladores que tienen como objetivo dañar psicológicamente a la persona afectada. El abuso emocional mina la autoestima de la víctima, controla sus pensamientos, sentimientos y acciones y crea un ambiente de miedo, confusión y dependencia. Y este tipo de maltrato se caracteriza por la degradación, la desvalorización y la dominación mediante tácticas verbales y emocionales. Entender que es un patrón de conducta sistemático, ¿sí? Y que ese patrón de conducta sistemático se va a basar en la manipulación desde distintas aristas, de distintos pilares, y que yo los dividí de esta manera para tratar de entender un poco más el nivel global en el que se abarca lo abusivo, ¿no? Como dónde tenemos que explorar como terapeutas también lo que le está sucediendo en la vida de este paciente, ¿no? Entonces, entendiendo que estos son como ciertos lugares desde donde se pueden posicionar para abusar emocionalmente. Tomemos en cuenta que está la comunicación como un medio de manipulación para el abuso emocional, las exigencias e imposiciones, la invalidación, la victimización, las vulnerabilidades, la economía, las finanzas, la violencia económica, digamos, el aislamiento, la humillación, la triangulación, la represalia y la distorsión de la realidad. Entonces, si pensamos en la comunicación, podemos adentrarnos un poquito más pensando en cómo hay distintas tácticas de comunicación que pueden ser más o menos explícitas y que tienen que ver con utilizar el medio comunicativo para poder abusar emocionalmente. Las más conocidas pueden ser ignorar, la ley de hielo, la indiferencia, esta cuestión de ir en discusiones circulares que no llevan a ningún lugar, terminando en donde empezaron o en otro lugar completamente diferente que lleva a la nada, a una rumiación constante, con una ensalada de palabras que no se entiende. La escucha atenta por los detalles del discurso del otro, ¿sí? El dejar hablar al otro para que a través de ese discurso que estamos escuchando vamos a detectar alguna falencia, alguna vulnerabilidad o algún lugar donde pararnos para entrar por ese lugar y manipular la comunicación. La presión para tomar decisiones rápidas y polarizadas, esto es blanco-negro y ya. Entonces, en este lugar, habiendo venido, por supuesto, estamos entendiendo que esto se da en el marco de la devaluación, ¿sí?
del proceso del circuito abusivo. Entonces, habiendo venido del bombardeo amoroso, cuando se pone en jaque a ver si esta persona va a seguir con la pareja o no, por ejemplo, o va a seguir siendo parte de esa familia, o va a seguir trabajando en esa institución, eh, habiendo venido de haber recibido muchísimas cosas positivas del bombardeo amoroso, las decisiones de presión rápidas y polarizadas van a ser completamente tensionantes y van a básicamente desconectar la corteza prefrontal de las personas que lo están recibiendo, que no están pudiendo tomar decisiones acertadas, reflexivas, pensadas. Insultos y comentarios ofensivos, que entraría dentro de algo más explícito, y la técnica Darbo, que es esta de negar, atacar y revertir la culpa entre quien ofende o quien ejerce lo abusivo y quien lo está recibiendo. Cuando hablamos de exigencias e imposiciones, estamos hablando de distintas cuestiones que se van a tomar como una necesidad imperiosa por parte de quien manipula, quien ejerce el abuso emocional, de distintas índoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pedido de favores excesivos y la demanda de cumplimiento, como favores que uno no tendería a hacer o que no considera que sean favores, en definitiva, y que no tiene la posibilidad de decir sí o no como un pedido de favor esperable, ¿no? Sino que es una indicación, en realidad es una imposición. La pretensión de prioridad, disponibilidad y tiempo excesivo de la persona que lo recibe, el que esté siempre disponible en el momento adecuado para esta otra persona. Y esto va a terminar generando el aislamiento que tanto conocemos, ¿no? Como parte de las consecuencias del abuso emocional, porque al tener que otorgar tanto tiempo y tanta disponibilidad y prioridad a esta persona en particular, por supuesto, los tiempos vitales se modifican, ¿no? No sigue teniendo la misma entidad las propias actividades, los propios vínculos de otra índole, siempre va a estar en centro esta persona con sus pretensiones. O mismo las exigencias e imposiciones se pueden encontrar a través de la demostración de lo que yo hago por vos y que espero que me valorices y me sobrevalores por esto que yo hice por vos y ahora voy a esperar que vos hagas eso mismo por mí. Entonces después cuando yo te lo pida como un favor, no va a ser un favor, sino va a ser una exigencia basada en lo que yo ya hice por vos. Desde la invalidación, bueno, esto es algo más encubierto, ¿no? Porque se ejerce también, se mecha con el gaslighting. Se van a invalidar las emociones de la otra persona cuando venga con algún reclamo, cuando venga con alguna necesidad. Se prescriben estados emocionales. ¿Qué es lo que tenés que estar sintiendo en este momento? ¿Qué debería ser lo correcto que sientas? Esto que estás sintiendo no es correcto. El gaslighting respecto a estas demandas, como decía, y las acusaciones de egoísmo y egocentrismo ante necesidades emocionales básicas de la víctima, ¿sí? Y la pretensión de que las opiniones de esta persona no difieran de la propia, no solamente que se puedan respetar las diferencias, sino básicamente que no difieran. Que difieran quiere decir que eso es activamente para la persona narcisista una crítica, una devaluación, una descalificación que no ha lugar. Desde la victimización, eh, intentando generar pena y compasión, se va a poder abusar emocionalmente, es un lugar muy común, responsabilizando al otro de la felicidad o infelicidad que vive la persona narcisista, dando sorpresas, por ejemplo, negativas o regalos desconcertantes o que no son atinados y que después esta reacción emocional de parte de quien los recibe, de desconcierto, de no poder aceptar quizás el regalo o de no agradecerlo muy genuinamente porque es algo que realmente no tiene mucho sentido haber recibido, se toma como algo que pueda generar culpa en quien no pudo estar a la altura de la gratitud, digamos, ¿no? Activar tendencias rescatadoras apelando a la empatía. Esto quiere decir, cuando hay ya de base una tendencia a ayudar, eh, que en general es algo bastante usual, ¿no? Personalidades bastante empáticas, incluso sobreempáticas, que tienden a buscar rescatar, ayudar, resolver, salvar al otro. Bueno, en esta victimización se va a activar todo este circuito que por ahí está instaurado. Y en el caso de que no lo esté, muchas veces habiendo hecho tantas cosas que hice por vos o habiéndote dado tanto amor como te di en un inicio, vos hoy tendrías que estar haciendo esto y esto por mí. Entonces se va a apelar a la culpa, básicamente.
Cuando hablamos de las vulnerabilidades, estamos hablando de que se utilizan los puntos débiles del otro como munición para atacar. Se buscan, se estudian, se analizan y cuando se comprenden correctamente, en la etapa de devaluación va a aparecer esto como moneda corriente, ¿no? Las vulnerabilidades específicas que pueden tener que ver con hacer observaciones pasivo-agresivas sobre estos puntos en particular, que pueden ser cuestiones físicas, cuestiones intelectuales, cuestiones de cualquier índole, según cada uno tenga su vulnerabilidad, ¿no? La economía, el control de las finanzas, en el que se abusa emocionalmente a través del abuso financiero, que termina generando como cierta indefensión aprendida, ¿sí? En la cual yo no puedo hacer otra cosa porque es esta persona la que maneja los números, dispone del dinero o me convenció de no trabajar con ciertos fundamentos lógicos y yo en este momento me encuentro bajo de la dependencia financiera inclusive más allá de la emocional. O que hagan propuestas de trabajo conjunto como soluciones, ¿no? Soluciones mágicas. Ah, mira, hagamos este emprendimiento o ponete a trabajar en la empresa de mi familia o en mi empresa. Y finalmente estas propuestas de trabajo terminan teniendo condiciones que son esclavizantes de manera invisible, ¿no? Y alienantes también. También puede pasar al revés, que la persona que tiene la empresa o el emprendimiento sea la persona que es la víctima y esta otra persona se incorpora. Y entonces la economía necesita ser gestionada en función de esta otra persona, por más de que trabaje bien o mal, cumpla o no las responsabilidades. Lo mismo la economía desde este lado, en el que la persona que recibe el abuso emocional es la que maneja los números, digamos, maneja los ingresos de la casa, ¿no? No necesariamente los números. Esta es la clásica situación en la que la otra persona vive de arriba, ¿no? Hay muchas personas narcisistas que tienen mucho éxito a nivel laboral y económico y otros tipos que son más infantiles y más superficiales o desde la victimización y más vulnerables que van a tender a quizás depender económicamente del otro, pero sintiendo que es lo que corresponde y lo que merecen. Entonces, cuando hay un momento en el cual puede haber una duda si dejar la relación, la persona que tiene el mando de la economía, en ese sentido, se siente culpable por dejar en la calle, entre comillas, al otro, ¿sí? Desde el aislamiento, con conductas claras, pequeñas, diarias, cotidianas, que son las que van a llevar a que la víctima deje de intentar abrirse hacia lo social, ¿sí? Desde celar y reprobar vínculos o actividades particulares, grupos de amigos, grupos laborales, personas en particular, desde el control y el monitoreo de las actividades diarias, cotidianas, y desde la cosificación de indicar que uno es propiedad de ese otro, de maneras bastante más solapadas. La humillación es otro punto de abuso emocional, en que ya esto ya sería entrando un poco más a la etapa de descarte, ¿sí? En la cual hay ciertas cuestiones que son un poquito más explícitas, aunque puede darse de manera pasivo-agresiva. El juicio de valor constante y la descalificación explícita, la denigración, la desvalorización personal, el bullying intelectual para invalidar sus opiniones, no, deja que de esto sé yo, no, bueno, vos cuánto te sacaste en el examen de tal cosa, déjame a mí que yo soy bueno en matemática, esto se vincula con los números por ahí, y la parte de la economía, la minimización de los logros y la descalificación de habilidades, eh, cuando la otra persona viene por ahí a contar algo que logró, o un aumento un ascenso que le dieron en el trabajo, o algo que le da mucha felicidad, algo que hace, y se minimiza, ¿no? La importancia, como dando a entender que eso es algo por lo que no habría que, digamos, saltar en una pata y estar feliz. El trato condescendiente, la subestimación y el uso de humor negativo como sarcasmo o ironía. Este es un clásico que quizás este está más dentro del marco de lo que es la etapa de devaluación o desvalorización. Porque el humor es difícil, ¿no? Como de posicionar en algo que uno debería sentirse tocado. Y ahí aparece un poco el gaslighting, ¿no? Qué hipersensible que sos, no sabes tomarte un chiste a bien, no tenés sentido del humor y demás.
La triangulación es un punto clave y se usa para distintas cosas, ¿sí? Para distintas cosas que tienen que ver con abusar emocionalmente. Muchas veces se usa para triangular con otras personas, poniéndolos en contra, ¿sí? Y esto contribuye al aislamiento, como puede ser hermanos, amigos de la persona que es la víctima, hablar de cosas que dijeron o de lo que opinan, triangulando para que sienta que no la quieren o no es apreciada esa persona o lo que sea. Dar celos con un tercero de distinta índole, puede ser desde dar celos con personas reales, con amistades, con personas del trabajo, o puede ser incluso desde lo ficticio, ¿no? Con la pornografía, inclusive es un punto importante desde el que se triangula muchas veces en estas personalidades narcisistas. Generar comparaciones en capacidad, en belleza, en importancia, de maneras bastante solapadas también, de cómo puede ser que tu hermana sea tan buena en tal cosa y vos no. Esto tiene que ver con triangulación, por supuesto, con humillación también. Vamos a ver cómo se superponen estas cuestiones también, ¿no? Usar a otros como referencia para la propia veracidad, cuando hay una discusión, esta clásica de todos están de acuerdo conmigo, pregúntale a tal y vas a ver que te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, dando a entender que lo sabe, pero si no lo supiese igual haciendo dudar, ¿no? No nos olvidemos nunca que viene muy vapuleado ya todo lo que tiene que ver con la confianza en sí mismo, ¿no? La persona que recibió y que está en este estadio. La represalia con amenazas, ¿sí? El abuso emocional desde lo que tiene que ver con la coerción en algún punto, las amenazas de separación, de abandono, también la amenaza de que pueda aparecer, o la represalia de que pueda aparecer un cambio de humor impredecible que genere una hiperalerta y esto es una constante tensión, fuente de estrés crónico. Van a generar tensión y miedo a la represalia de que te quiten la palabra, de que que no te vuelvan a hablar, que no te registren como un ser humano viviente dentro del mismo espacio físico, la agresión física como represalia y el abuso sexual, por supuesto que encubierto la mayoría de las veces. Y la distorsión de la realidad, el gran gaslighting, en el que se incorporan mentiras, excusas exageradas, se manipulan los hechos. En tanto se está discutiendo sobre un tema en particular, se piden detalles específicos. A ver, ¿cuándo fue que yo dije exactamente eso? Mostrame en el chat en el que día y hora yo dije exactamente eso. O acordate en este momento, dame ejemplos de tal situación. La persona que está en medio de una discusión y está siendo manipulada, por supuesto que está en un estado de confusión y no logra llegar a esos detalles específicos. Muchas veces, más allá de que hay muchas veces que incluso la amnesia que genera tanto estrés potencialmente hace que disociemos esta información. Entonces, a través de esta falta de detalles específicos, automáticamente se anula la veracidad del discurso de la persona, ¿sí? Eh, los cuestionamientos relativos a la salud mental del receptor del abuso emocional, es decir, vos debes tener problemas psicológicos, debes necesitar ayuda, tu familia tenía tal enfermedad histórica, debes tener esto en los genes, vos sos demasiado depresiva porque estás siempre llorando conmigo. Cuestionar básicamente la salud mental de la persona que está enfrente, incluyendo en este cuestionamiento muchas veces manipulación, indicar que la persona es egoísta, que es manipuladora, básicamente indicar que la otra persona es narcisista, a veces con estas palabras y a veces no. Pero esto es lo que hace que muchas de las víctimas de abuso narcisista tengan un periodo de mucha duda respecto de su propio narcisismo patológico y si ellas son las personas abusivas. Y la proyección de las actitudes y los pensamientos propios como los celos patológicos, ¿no? Esto de me estás engañando, en realidad te está engañando la persona abusiva, pero proyecta en el otro y el otro termina introyectando de alguna manera en todo el combo que está viviendo de confusión y gaslighting que tiene culpas de cosas que no, como los celos patológicos, quizás la persona sabe que no está siendo infiel, pero puede pensar, quizás hice este movimiento de más, quizás no me tendría que haber puesto tal ropa, quizás soy muy sensual con una persona que debería ser más seca.
Y la realidad es que esto nada tiene que ver con la persona que recibe el abuso emocional. Asensi en 2008 habló de mecanismos encubiertos y manifiestos que demuestran abuso emocional. Esto más que nada lo estoy trayendo para que ustedes puedan también valerse de estas diapositivas para psicoeducar, para hablar con sus pacientes, para poder mostrarles cómo es que aparecen, ¿no? Estas cuestiones que fuimos nombrando recién dentro de lo que es abuso emocional, porque muchas veces lo más difícil de detectar es lo encubierto, ¿no? Entonces, desde la descalificación, desde la negación o la invalidación, desde el proyectar y acusar al otro, desmentir el abuso, hacer gaslighting, connotar negativamente y despreciar, amenazar con el abandono físico o emocional, la distancia emocional y la represalia, y, o la negligencia, ¿sí? Estos son todos mecanismos que, sin que sean totalmente explícitos, se apoyan en el abuso emocional. Y los mecanismos manifiestos, bueno, los tenemos un poco más a la vista, ¿no? El desprecio explícito, gritar, insultar, criticar, dar órdenes, mostrar mal humor, negar y retener el afecto con esta ley de hielo, ignorar, aislar, monitorear los vínculos y actividades, restringir recursos, interferir en oportunidades de progreso, de trabajo, de creatividad, de actividades extra, acusar de conductas intencionalmente dañinas, ¿no? Como esta intencionalidad que se explicita como si fuese que es la intencionalidad que tiene la persona que está recibiendo abuso emocional. Por supuesto, tirar, golpear objetos, portazos, ridiculizar, expresar asco por la otra persona, amenazar verbalmente con abandono, expresar celos excesivos, amenazar incluso la vida de mascotas, de animales, de familia, de amistades. Exponer a escenas de abuso hacia otros, hacia hijos, hacia mascotas, hacia padres. Obligar a que se realice actividades ilegales o a que realice actividades sexuales de las cuales no adhiere o no está de acuerdo. Y provocar para generar abuso reactivo, para que se defienda a esta persona y entonces poder tildarla de loca, de desregulada, de descontrolada, desorganizada. Son básicamente ideas, ¿no? Este es otro eh, gráfico de indicadores que trajo Tavernier en el 2001, que también se utiliza mucho. Vamos a mirarlo por arriba, que básicamente estamos repitiendo, pero es interesante ver cómo quizás a los pacientes esto los capacita para abrir un poquito los ojos, los habilita para abrir un poquito los ojos y notar si están recibiendo, ¿no? Esta desvalorización, esta hostilidad, esta indiferencia, esta intimidación, la imposición, la culpabilización, todo a través de un manto de bondad aparente, ¿no? Y este violentómetro que se creó en México en el 2019 eh, es muy interesante también a nivel gráfico para entender todos los tipos de violencia que existen y cuándo estamos teniendo que entender dónde estamos parados, ¿no? Entonces, como pueden ver, empieza con bromas hirientes y termina en asesinato, básicamente. Entonces, esto a mí me resulta un elemento completamente útil para poder abrir un poco los ojos a la persona que está en el punto 4 celar, y no puede pensar que va a llegar al 26, que es abuso sexual. La verdad es que hay mucha gente que ya está en todo esto, ¿sí? Por ahí hasta la violación, incluso la mutilación, y que no puede ver que esto es todo parte del mismo espectro, ¿no? Que es parte del mismo ciclo del abuso emocional que se traslada al abuso físico. Entonces esto presentárselo a los pacientes muchas veces es fuerte. Está bueno hacer como una pequeña introducción, quizás esto te active. Te voy a mostrar algo que a mí me resulta bastante movilizante, pero me parece importante entender cómo funciona esto, porque la violencia escala, la violencia no frena si uno no sale de la violencia, sino que escala. Bueno, y llegamos al gaslighting, a la gran luz de gas. Este término es muy importante, bueno, de hecho se hizo famoso por ser el término más utilizado, la palabra del año, mejor dicho, del año 2022, creo. Y surge de la película Gaslight, que yo entera no la vi partes, fragmentos, pero está en YouTube, me parece. Es una película antigua, de 1944,
que la pareja, el marido de la víctima, hace todo tipo de gaslighting. En un momento, básicamente, lo que hace es prender y apagar luces y decir que no las prendió o no las apagó, básicamente algo así. Entonces, de ahí el nombre de la película y de ahí el nombre del mecanismo. Pero en realidad hay muchísimos momentos en los que hace gaslighting así como un alineado, un gaslighting constante en el cual utiliza todo tipo de distorsión de la realidad respecto de cosas que sucedieron, respecto de la persona abusada, de su personalidad, de su historia familiar patológica. Bueno, habla de muchísimas cosas y pensamos el gaslighting como un patrón de comportamiento manipulador y abusivo que tiene como objetivo desestabilizar y desacreditar la percepción y la realidad de la víctima de manera sistemática, utilizando tácticas psicológicas sutiles pero poderosas para minar la confianza, la autoestima y la cordura de la persona afectada. Y puede darse a nivel familiar, individual, social o cultural, en cualquier ámbito en donde haya vinculación humana, básicamente, y se puede dar de forma también manifiesta o encubierta. ¿Por qué las personas hacen gaslighting, no? ¿Y por qué hay gente que hace gaslighting y no es narcisista, y gente que es narcisista y hace gaslighting? Que en realidad el narcisista hace gaslighting de alguna índole, ¿sí? Quizás no explícito, en el que mueve una cosa del lugar y la pone en otro lado, sino muchas veces desde este lugar que está dentro del circuito de evaluación y descarte, ¿sí? Entonces, las personas hacen gaslighting básicamente para obtener control de una situación, pero en el caso de que no sean personas narcisistas con el deseo de tener control solo por el hecho de tenerlo y para sentirse engrandecidas, sino por una cuestión de necesidad, por miedo, puede parecer por miedo a la confrontación, por miedo a la crítica, por miedo a la desvalorización, incluso muchas veces real, porque se recibe de una persona algo abusivo y se puede tratar de hacer gaslighting de una manera, como una forma de mentir, digamos, pero un poco más elaborada. Sería como, podría existir el gaslighting reactivo, digamos, ¿no? Obviamente esto aclaro siempre, ¿no? No justifica, explica y está en nosotros como terapeutas ayudar a nuestros pacientes a desarmar y desandar esos aprendizajes que tienen que ver con defenderse, ¿no? Como protegerse. Entonces, por ahí incorporaron de un vínculo abusivo estos manejos y los empiezan a explicitar y aplicar, los empiezan a aplicar en distintos vínculos y esto es completamente dañino, por supuesto. Así que está en nosotros poder ayudarlos a notar que ellos no son eso y que el control de las circunstancias, quizás el problema es la circunstancia y no, y que no sea necesario tener el control si no estamos en esa circunstancia. También puede pasar que mucha gente hace gaslighting porque lo aprendió como modelado familiar, lo vio, lo vio suceder y lo repite, básicamente. Pero los narcisistas hacen gaslighting para llenar su vacío emocional, ¿sí? Cuando realmente el suministro emocional no está siendo suficiente, entonces van a empezar a aplicar distintas estrategias para que haya más movilidad, ¿no? Para que este suministro recobre su valor inclusive. Entonces, por ejemplo, la persona le está empezando a poner límites y estos límites no le sientan bien al narcisista porque empieza a sentir que no está teniendo capacidad y si no tiene capacidad de controlar al otro, no tiene poder y si no tiene poder, habla de sí mismo, esto en sentido negativo. Y si habla de sí mismo en sentido negativo, debería mirarse y darse cuenta que es un ser humano con errores y falencias y no puede hacer esto. Entonces, necesita desarticular la autoestima de la víctima y ejercer mayor control. Y al mismo tiempo, por supuesto, todo este juego de poder, de jugar con la mente del otro, le va a generar adrenalina, que es una de las emociones más valoradas por estas personalidades. Y como dice acá, en cualquier caso, sea como fuere, cada persona siempre es 100% responsable de su comportamiento. ¿Por qué es importante entender el gaslighting? Porque muchas veces las pacientes vienen a la consulta por ejemplo, temas de comunicación con la pareja o con la autoestima muy destruida y no se entiende bien por qué, o con sintomatología de depresión o de un trastorno de ansiedad, o con muchos otros síntomas de estrés postraumático complejo, con dificultades para dormir. Eh, y si nosotros no entendemos correctamente qué es gaslighting, es muy difícil porque el discurso de la persona va a ser muy confuso, va a ser muy,
complejo de detectarlo, si no tenemos claro que tenemos que ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, eh, si alguien está negando la realidad y la versión de la realidad de la persona, nosotros tenemos que poder ir a indagar. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver qué diferencias hay entre mentiras y gaslighting. Me parece que es importante, si bien ambas pueden terminar siendo abusivas, las mentiras sostenidas también, la diferencia va a radicar en la intención y en la forma en la que se manipula la realidad, ¿sí? Las mentiras van a ser declaraciones falsas o inexactas, ¿sí? Que van a tener la intención de engañar al otro u ocultar la verdad. Pueden ser aisladas, individuales y muchas veces se utilizan para protegerse, evitar consecuencias negativas, para obtener algún tipo de beneficio personal eh, que, que pueden ser perjudiciales y erosionar la confianza de la otra persona, pero no tienen como objetivo controlar y manipular la realidad de la otra persona. El gaslighting, en cambio, sí busca controlar a la otra persona, haciendo que esta última dude de su propia percepción de la realidad, que implica una estrategia más sistemática, ¿sí? Más repetitiva, con el objetivo específico de socavar la confianza y la autoestima de la víctima, que va a sentir que no tiene la capacidad de discernimiento que debería tener. Esto es presa fácil de manipular, de movilizar, de malear, ¿sí? Se enfoca entonces en la manipulación de la realidad y de la percepción de la víctima para ejercer un control emocional y psicológico sobre ella, haciendo que pierda su sentido de realidad y confíe en el manipulador como única fuente de verdad. Y ahí tenemos el temita entre la diferencia entre las mentiras, que no son nada agradables y nada buenas y nada sanas, menos si son así de una manera sostenida, pero más allá de la sistematicidad, tenemos que incluir el componente de la búsqueda de control y de la búsqueda de hacer dudar de su propia percepción a la otra persona. Esto es la gran diferencia entre la mentira y el gaslighting. Entonces podemos ver que hay estos elementos desde los cuales se apoya el gaslighting para ser efectivo, ¿sí? Son elementos que en general van a estar casi todos y que tienen que ver con la negación y la distorsión de la realidad, la confusión y la manipulación de la víctima, el desempoderamiento de la persona que lo recibe, la desacreditación de las capacidades de esta otra persona y la gradualidad con la que se da. Vamos a mirar cada uno ahora, ¿sí? Entonces, la negación y la distorsión, ¿sí? Esto tiene que ver con minar la percepción de la realidad de distintas maneras. Negando absolutamente eventos, conversaciones, sucesos que sucedieron, que han ocurrido en la realidad. La distorsión de la verdad, en la que se reinterpreta la información para que se ajuste a la narrativa de la persona abusiva, se tergiversan los hechos, se agregan o se eliminan detalles, o se cambia el contexto de manera intencionada. Y la inversión de culpas, ¿sí? Este DARVO, que es Deny, Attack, Reverse, Victim, Offender. Invertir la responsabilidad y culpar a la víctima por los problemas o conflictos que surgen. Pueden utilizar tácticas como proyección, atribuyendo a la víctima sus propias conductas manipuladoras o abusivas. La confusión y manipulación. Desde la confusión y manipulación se altera la percepción también y el juicio de la víctima a través de cambio de reglas, ¿sí? Establecer reglas arbitrarias o cambiarlas de manera constante e imponer normas contradictorias o exigir comportamientos opuestos en diferentes situaciones, algo completamente impredecible. Confunde este cambio de reglas, ¿sí? Las contradicciones deliberadas, contradecir sus propias palabras o acciones previas. Eh, las personas que están vinculándose con personas que hacen gaslighting en general tienden a estar muy hiperalertas y caminando sobre cáscaras de huevos, sobre cristales, tratando de hacer las cosas bien y decir todo bien para mantener regulada a esa otra persona. Ahora, cuando de pronto aparecen con estas contradicciones deliberadas que contradicen absolutamente lo que pidieron en un momento anterior. Y la manipulación de la información, en la que la persona abusiva va a seleccionar y manipular la información que comparte con la víctima, ocultando algunos hechos relevantes, proporcionando información parcial o tergiversando datos para distorsionar la realidad. El desempoderamiento es otro punto, otro pilar desde el cual también se hace cada vez más eh, profunda la distorsión de la realidad.
y de esta manera se socava la confianza y la autonomía de la víctima a través de la minimización y desvalorización en la que minimiza los logros, opiniones, emociones de la víctima, haciéndole creer que no son válidos o que no tienen importancia. El aislamiento social. Sí, fíjense como acá todo lo que yo nombro, obviamente está dentro del abuso emocional y mucho de lo que nombramos antes, pero la vuelta de tuerca está en la distorsión de la realidad. Todo lo que están haciendo va directo a hacerles creer que lo que están pensando es incorrecto sobre el mundo, sobre ellos o sobre ellos mismos, ¿sí? O sobre la persona misma víctima de gaslighting. El aislamiento social, aislar a la víctima de su red de apoyo y de personas que podrían proporcionarle una perspectiva objetiva, por supuesto, triangulando o indicando lo que es mejor para ellas y cuál es la realidad y la ley que debería regirse en sus propias vidas. Y como estas personas ya tienen la confianza sobre sí mismas bastante desarmada, van a empezar a aislarse haciendo caso a, creyendo en esta realidad distorsionada de que la víctima necesita estar aislada de su grupo de apoyo. Cuestionar la estabilidad mental de la víctima, como habíamos dicho antes, hacerle creer que está loco, loca, es histérica, manipula o incluso es narcisista. También desmerecer emociones tildando de hipersensible o de muy traumatizada. Y por último, y lo importante de este punto también, ¿no? Es que se da de manera gradual. El gaslighting va avanzando, las tácticas se van intensificando y se vuelven cada vez más intrusivas. Entonces hace esto que la víctima se sienta cada vez más confundida, insegura y dependiente de este manipulador o manipuladora. Entonces va a empezar con acciones y palabras aparentemente inocuas que van a desafiar la percepción de la víctima, la van a hacer dudar, mirar dos veces lo que acaba de decir y a medida que progresa, las conductas son más abusivas y por ahí se entra en mentiras descaradas, muy, muy grandes, o contradicciones repetidas, o negar cosas que sucedieron en el plano físico. Esta gradualidad va a hacer que la víctima se vaya acostumbrando y vaya naturalizando estas conductas y las vea como normales, básicamente. Y esto me parece importante hacer un parate acá, que yo sé que todos, quizás los que estamos estudiando esto, los que estamos capacitándonos, lo sabemos, pero ¿por qué es tan importante entender el efecto que tiene todo esto, con todos estos componentes, ¿no? Eh, Qué importante es entender que si a alguien están desacreditándolo, negándolo y distorsionándole su realidad, confundiéndolo y manipulándolo, desempoderándolo, todo de una manera lenta y progresiva, es muy poco probable que esta persona pueda tener un discernimiento lógico o que esté en sus capacidades, ¿sí? Porque muchas veces se desestima esta situación de, bueno, sos víctima, pero sos un adulto. No, 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 sos un adulto al que se le hizo todo esto, ¿sí? Entre otras cosas que vienen de antes y que van a aparecer después si uno no se pone en este lugar, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante darle la entidad que tiene a este mecanismo, porque es el mecanismo que destruye la identidad de la persona, básicamente. Eh, entonces, el impacto acá, vamos a lo que yo iba diciendo, ¿no? El impacto del ilusionismo este, del gaslighting, que va a impactar en la identidad generando confusión, frustración, duda y defensividad. Predicando desde la confianza, la experiencia o la autoridad tiene por objetivo que adhiera a la mirada del otro y la compre. No es solo aceptar, sino es estar de acuerdo. Y entonces esto le quita autonomía absolutamente a la persona, si no puede tener opinión propia. Entonces empieza a sentir que incorpora el discurso de esta otra persona abusiva y lo compra para no estar siéndose deshonesto o infiel a sí mismo también. Esto también genera disonancia cognitiva sobre uno mismo, ¿no? Y por ende, si no puede confiar en sus propias percepciones y decisiones, va a depender del otro y, y va a tomar las decisiones y las versiones de la realidad del otro como las correctas. Esto, por supuesto, va a crear dependencia y aislamiento. Que no es gaslighting, ¿sí? Para no generalizar innecesariamente, habiendo entendido todo el concepto de gaslighting, por supuesto, gaslighting no es mal humor, no es una mentira, no es mala comunicación, ni apego evitativo y ansioso, ni un evento aislado. Es un patrón consistente de manipulación en el cual se abusa emocionalmente y se logra distorsionar la percepción de la realidad objetiva de la persona que lo recibe. Entonces ahora vamos a lo nuestro, ¿sí? Las estrategias para el tratamiento.
Hay muchísimas opciones más probablemente, pero bueno, yo puse acá 6 cuestiones que me parece importante tener en cuenta. Por supuesto, la primera, que es básica, que es clave, es la psicoeducación, para que la persona pueda identificar la manipulación y pueda desafiar los mensajes distorsionados, al menos internamente en un inicio. Fomentar la conciencia de sí mismo, ¿sí? Ayudar a la persona a desarrollar más conciencia sobre sí mismo, sobre sus emociones y sobre sus sensaciones físicas cuando está siendo expuesta a distintos tipos de actitudes o distintos comportamientos. Esto potencia que confíe cada vez más en su intuición, ¿sí? Que pueda leer esto de la interocepción, ¿no? Como tener una neurocepción afilada, estar en contacto consigo mismos y con su experiencia interna. Validar la realidad del paciente, ¿sí? Ayudarlos a reconectar con su propia percepción de la realidad, buscando evidencia objetiva de sus percepciones. O sea, ante esta situación, ¿cómo lo hubieses visto vos en un primer momento? Si, antes de que esta persona te dijera esto y esto, ¿vos cómo lo veías? ¿Y por qué dejaste de verlo de esa manera? ¿Y qué consideras que es más esperable o qué es más lógico para vos? No es bien o mal, verdad o falsedad, sino es ¿qué consideras vos? Porque esta es una realidad que muchas veces es algo que sucedió realmente y entonces podemos decir, bueno, a ver, pero en tal horario o tal día estabas en tal lado, sí, mira, tengo en el chat que estaba en tal lado y le avisé. Esto es volver sobre esto que igual va a ser necesario, ¿sí? Porque hasta ese tipo de cosas físicas, visuales, estas personas terminan dudando de que sucedieron o no, pero también a nivel interno y a nivel subjetivo, ¿sí? Si es válido mi realidad, si es válida mi percepción. Reforzar entonces la autoestima y la autoconfianza de los pacientes para que reconozcan y valoren sus propias cualidades y sus habilidades que seguramente están desarmadas y que a partir de valorarse y de validar sus propias capacidades y sus propias cualidades, pueden empezar a sentir que son dignos de establecer límites, pero para establecerlos van a tener que respetar sus propias necesidades y reconocerlas. Entonces hay que como acompañar en este camino, ¿no? Que muchas veces es un trabajo de narrativa, básicamente, ¿no? Como históricamente, con qué conecto yo, qué es lo que siento, hasta dónde sí, hasta dónde no. Ahora, en un ratito vamos a mirar algunos ejercicios. Desafiar los mensajes distorsionados, y ayudar a identificar a esta persona los mensajes que se internalizaron por el gaslighting y trabajar en desarticularlos. Lo que puede implicar cuestionar y desafiar ciertas creencias negativas sobre sí mismos que ya arraigaron y compraron, ¿sí? Porque la voz de esta persona abusiva parece estar teniendo su lugar ahí protagónico, ¿sí? Dentro de la propia cabeza de la víctima. Entonces, ofrecer perspectivas alternativas y reemplazar los mensajes negativos por pensamientos más realistas, flexibles y positivos, pero no necesariamente positivos tóxicamente, sino más objetivos, ¿sí? Que seguramente van a ser más positivos. Promover la autonomía y la toma de decisiones, fomentar a través de todo este proceso, ¿no? La independencia, la toma de decisiones, que va a darse a partir de también poder trabajar sus propias, desarmar las creencias negativas, poder notar sus propias cualidades y habilidades y poner límites y entonces poder empezar a tomar decisiones autónomas, empoderarlos para que confíen en su propio juicio y se sientan seguros de tomar decisiones importantes, aceptando el error como parte del aprendizaje, ¿sí? Que esto en la palabra suena hermoso, pero en la práctica es muy difícil porque el error es algo que es completamente eh, humillante, ha sido fuente, el error ha sido fuente de humillación o de tensión o de caos en un vínculo de maltrato. Entonces, empezar a animarse a tomar una decisión desde su propio juicio, con confianza en sí mismo, aunque sea mínima, y muchas veces esto llegado al extremo de qué compro en el supermercado o qué marca de queso compro, ¿sí? Esto llega a esos extremos, de no saber cómo es que yo puedo tener una autonomía. ¿Sí? En este momento yo ya no sé ni cómo pienso en realidad. Acá hay 10 preguntas para determinar si hay gaslighting en un vínculo. ¿Sí? Cuando ustedes pueden quizás tener ciertas dudas, algunas de estas preguntas disparadoras que les pueden ayudar a adentrarse un poquito en esta información. ¿Sí? Te dijo que personas cercanas tuyas dijeron cosas negativas sobre vos. Estás buscando triangulación y gaslighting. Encontraste que objetos de gran valor económico o sentimental se perdieron en tu hogar sin explicación o por alguna razón, por ahí no eran de gran valor, sino algo que ibas a necesitar de alguna manera.
has puesto a tus hijos en contra tuyo o devaluó tu forma de ejercer la paternidad y maternidad. Te dijo que lo que viste o oíste no fue lo que realmente sucedió. Estamos viendo en distintas áreas, ¿no? Como según lo que está contando el paciente, esto no necesitamos tomárselo como un examen, ¿sí? O como un test o una escala, sino para incorporar en nuestras sesiones para poder ahondar. Estas son cuestiones que nos van a informar, ¿no? Si hay más de una, varias, y estamos dudando ya por algo es, y bueno, esto va a indicar un poco que hay un gaslighting que se está dando. Bueno, después los pueden leer bien las preguntas, son preguntas que llevan a ese lugar. Y por último, entonces, me parece importantísimo nombrar el concepto en profundidad de la disonancia cognitiva, que es claramente el mayor saldo que deja el abuso emocional y el gaslighting, ¿sí? La disonancia cognitiva, que Festinger en 1957 ya nombró como la tensión psicológica que se genera al intentar conciliar inconsistencias entre creencias y comportamiento y la información que recibimos. ¿Sí? Es una tensión interna que por la incoherencia entre lo que creemos, lo que está sucediendo en el exterior y las conductas, ¿sí? Esta es la forma en la que él lo define, pero básicamente eh, lo que explica, que me parece súper interesante, es que debido a esta tensión interna se necesita cambiar alguno de estos elementos para que sea consistente y se sienta alivio, ¿sí? Buscamos dar cierre, buscamos coherencia. Em, Vamos a activar para esto mecanismos de negación, de justificación y de racionalización para poder tolerar el malestar y protegernos de la verdad del abuso. Entonces, esto básicamente, la disonancia cognitiva está apoyada en la negación y es un mecanismo de supervivencia per se, que por supuesto la idea es desmantelarlo para que la persona pueda vivir y no tenga que vivir en estado de supervivencia. ¿Cómo funciona? ¿Sí? La disonancia cognitiva, a mí me gusta pensarlo como que va entre los polos de dicotómicos de la ilusión de amor y la verdad del abuso. Como recién decía, tanto en cuestión de la persona con la que está vinculándose, y su forma de ser y su personalidad, como sobre el vínculo en sí mismo, como consigo mismo y la persona que es internamente dividida y la persona que fue la víctima y que está siendo en este momento presente. Sí, está como dividida dicotómicamente entre cuestiones idealizadas y cuestiones que tienen que ver con lo abusivo y el maltrato. La mente va girando en 180 grados de manera constante, ¿sí? En estados de absoluto malestar, estados de calma y de ilusión de cambio, estados de sentirse muy amado, con bombardeo amoroso, con validación, estados de desprecio, de humillación. Eh, Momentos en los que puede explicitar que recibió abuso, que recibió maltrato, y momentos en que extraña una caricia de la persona que fue su perpetrador o perpetradora. Creer que esta persona es abusiva y hiriente, o creer que es maravillosa y con muchas virtudes. Ver la relación como dañina y nociva, o recordar buenos momentos e idealizarlos, y sentirse insuficiente o sentirse la persona más valiosa del mundo, ¿sí? Ven cómo vamos pasando de la otra persona, el vínculo y uno mismo. El problema de la disonancia cognitiva es que recién se detecta cuando se van reconociendo las conductas abusivas. O sea, esto aparece cuando, y se instala el vínculo traumático indefectiblemente, cuando se reconocen las conductas abusivas avanzada la relación. Antes solo hay confusión y miedo. La persona justifica, siente confusión y miedo, se autogaslightea porque cree que su percepción de la realidad no es válida, y entonces, aunque comprenda la situación, la ilusión de que algo mejore va alimentando esa disonancia cognitiva y se vuelve a buscar o se acepta a esta persona y se reinicia el circuito. La confusión, ansiedad, estrés, vergüenza, culpa y arrepentimiento como emociones comunes en la disonancia cognitiva y el ciclo de maltrato. Entonces, ¿qué va a ser importante para poder trabajar con esto? ¿Sí? La disonancia cognitiva hay que desarmarla y desmantelarla como tal, como partes polarizadas, y transformarla en un proceso de integración en todo lo que sabemos sobre estas circunstancias, ¿sí? Sobre el otro, sobre el vínculo y sobre uno mismo. Entonces, conocer la verdad es doloroso, es desagradable, pero es parte esencial del proceso de recuperación y del crecimiento personal después de una relación abusiva.
Para esto vamos a necesitar trabajar específicamente en técnicas e intervenciones que lleven a que la persona pueda integrar estas partes disociadas que tanta atención tienen porque hay elementos que realmente no condicen y entender que de verdad esto es todo un circuito abusivo que hizo que se instale porque si no, no estaría. Entonces, para esta integración respecto del otro, respecto de lo que es el vínculo y respecto de uno mismo, yo tengo ciertas herramientas que a mí me gusta usar y seguramente haya muchísimas más, pero bueno, la lista de horrores, que es la lista de escribir absolutamente todos los hechos que a mí me generaron dolor, que fueron dañinos para mí en ese vínculo, sea que fueron explícitos o fue una experiencia interna, que para mí es un horror y que para mí es algo que realmente me dañó, haya sido o no validado por la otra persona. ¿Sí? Entonces acá puede incluir cuestiones explícitas de violencia física, de violencia verbal, infidelidades y también puede aparecer invalidación cuando le pedí a esta persona que registre que a mí me dolía tal cosa y lo siguió haciendo, o cuando usó tal vulnerabilidad mía para humillarme. ¿Sí? La lista lo más completa posible, mi forma de dar este ejercicio que es básico, con el cual el caballito de batalla y hay que más o menos arrancar por ahí, siempre y cuando la persona esté disponible y no sienta que la retraumatiza, explorar esto también, si está de acuerdo, si está disponible y que lo vaya midiendo en sus propios tiempos, que lo puedan escribir desde esta libertad absoluta, que no lo tiren y no lo rompan, que lo puedan guardar en un lugar donde sepan acceder a él y que puedan seguir completándolo, porque ante estas circunstancias, cuando estamos intentando disolver la disonancia, hay momentos en los que no va a querer saber nada esta persona de ver la lista de horrores porque está siendo bombardeado amorosamente o tiene una situación de hoovering que quiere, una parte de sí quiere aceptar. Pero hay otros momentos en los que realmente hay una situación de descarte o de devaluación muy fuerte que va a ser importante volver a ir a la lista para seguir completándola. Entonces, esto es, intento que sea el pedido, ¿no? Que esta lista esté ahí por si la necesitas en algún momento. Cuando estás muy sobrecargado, sobrecargada y querés ordenar un poquito y no rumiar tanto, escribís. Esto después te va a servir, de a poco vas a ir disolviendo esta disonancia que ya explicamos qué era, ¿sí? Otro ejercicio que me parece súper útil es el diseño de un gráfico del circuito abusivo. ¿Sí? Muchas veces esto se hace como el tercer punto acá que pongo, con una línea de tiempo en la que ponemos fechas, pero a veces es qué hace, ¿sí? Cómo es su orden interno de esta persona con la que yo me estoy vinculando. Y primero me bombardeó amorosamente y después me empezó a humillar con agresiones pasivas o me empezó a triangular. Después realmente me fue infiel, me pidió perdón y después esto se reinicia de distintas maneras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esto podemos incorporarlo? Toma y dura cada parte del circuito. Muchas veces terminan dándose cuenta estas personas que tienen como un tiempo interno los vínculos en los que se da realmente, ¿sí? En 15 días suele hacer esto, esto y esto. Esto es algo que lo escucho constantemente en el consultorio y que las personas pueden detectar, ¿sí? Puede ser cada año, puede ser cada 15 días, que cambia el switch, pero esto en general más o menos se muestra de manera consistente. Bueno, después, para poder trabajarse a sí mismo, ¿no? Y sus propias, en realidad, primero para trabajar el vínculo en sí mismo, ¿no? Las listas de valores de lo que esta persona, paciente nuestro, está buscando o buscaría en un vínculo de amor, de cariño, de esa índole, ¿no? Estamos hablando de una pareja, de pareja, de amistad, etcétera. ¿Qué valores busca esa persona o ha buscado en su vida o le da importancia? Y en esa lista de valores yo primero pido que la hagan solamente, sin pensar en ninguna relación, sino como conceptual y genérico, para después poder hacer una rayita, una columna al lado e ir tildando cuáles de estos se dan en este vínculo actual. La escritura catártica, ¿sí? El poder tener o el journaling, el diario de eventos presentes, si es que siguen el vínculo, pero la escritura catártica como a las personas que les gusta escribir, para poder plasmar emocionalmente todo lo que van sintiendo. Y el journaling sobre los eventos presentes es muy importante para desarmar el gaslighting, porque estas personas muchas veces se olvidan de muchísimas cosas que sucedieron, tienen lapsus de amnesia, lagunas mentales muy grandes
y que el otro sigue reforzando en tanto no hay un registro, ¿no? Entonces la tendencia es que estas personas terminen grabando un audio de lo que les está diciendo la persona, o apenas terminan una conversación, una discusión, se vayan, se encierren y escriban. Esto es algo muy usual, ¿sí? Terminan sintiendo que están locos por hacerlo, pero en realidad es la manera sana de poder entender los hechos reales de lo que está sucediendo. Otro ejercicio que yo o propongo es la mirada global en tercera persona, ¿no? Como poder tratar de mirar la escena desde afuera y poder discernir qué elementos hay en esta escena, qué está sucediendo. Contámelo como si fueras el director, ¿sí? Como si estuvieras afuera mirando lo que está pasando y describime lo que está pasando o lo que pasó en esa escena que me estás contando. Eh, el trabajo sobre valores personales y autoconocimiento, ¿sí? Como de pronto en el discurso del paciente van a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con valores y creencias profundas, eh, y de dónde vinieron y cómo fueron trabajadas o tratadas esas creencias o esos valores en su propia familia histórica y cómo siente que hoy se apoya y se impone en estos lugares de valor personal desde este aprendizaje histórico, cómo fue esto tratado en este vínculo, cómo está siendo tratado en este vínculo, estos valores personales que yo tengo, ¿no? Como toda mi vida pensé que iba a criar a mi hijo de esta manera y de pronto esta persona entró, bajó su línea, dijo lo que había que hacer y yo termino criando a mi hijo de esta otra manera. Esta es una de las tantas, no digo para que le demos letra, esto va a aparecer, pero sí hacer un poco de búsqueda. Sí, hay algunos ejercicios en particular que yo les voy a proporcionar que están buenos para esto de explorar los propios valores. ¿Sí? Autobiografía en tercera persona, hay muchas veces que, claro, hay tanta disonancia cognitiva hasta sobre uno mismo que se necesita ir hacia adentro, ¿no? Entonces, la autografía en tercera persona tiene como un efecto de distanciamiento, pero al mismo tiempo, yo lo que la consigna la doy como escribir una biografía de sí mismo en tercera persona, como si fueras alguien que te conoce muy profundamente. Entonces va a contar tus virtudes, tus fortalezas, tus debilidades, todo sobre vos, lo que sabes históricamente, cómo se muestra hoy. Esto es importante porque estas personas no pueden volver el foco a sí mismas. Entonces necesitamos hacer un poco de trabajo intercalado en el que se integren a sí mismas otra vez, ¿sí? Y que recuerden cómo eran en otras épocas, que esas hay cuestiones esenciales de la personalidad que no se pierden, que están por ahí dando vuelta y que pueden empezar a resonar de vuelta. Y también el trabajo de partes, ¿sí? El trabajo de partes, como lo podemos mirar desde la teoría de sistemas familiares internos o desde los estados del ego, que es nosotros siendo partes de nosotros mismos, que cada una tiene sus propios miedos, sus propias necesidades, sus propias vulnerabilidades, sus propias heridas, y ver si podemos incluso hacer un mapeo de estas partes, porque hay alguna de estas partes que probablemente esté asociada con la disonancia cognitiva que tiene sobre el vínculo y sobre la otra persona, ¿no? Entonces, una parte que es la parte más ingenua, crédula, confiada, que quiere sentir amor, que su mecanismo defensivo va a ser negar todo esto feo que está recibiendo, todo esto doloroso que está recibiendo, la parte exigente que se baja en línea a sí misma, que intenta que haga las cosas bien para ser una persona apta en la vida, se ve muy vapuleada y muy lastimada por todo este discurso abusivo que está recibiendo. Entonces, con más razón, se pone más firme, más fuerte y sale a defender y decir, ¿por qué? Porque su miedo es que la equivocación, el error, el no ser suficiente. Entonces va a ir a tratar de salvar las papas del fuego con esto, ¿no? Bueno, explorar partes es tan abierto como posibilidades de la persona que tengamos adelante, ¿no? Pero también las partes que dicen, esta persona es una buena persona, que idealiza, que tiene esa tendencia a polarizar el afecto positivo, o la parte que puede notar la realidad objetiva, y la parte que se siente vergüenza por estar ahí todavía. Tratar de desarmarlas, mirarlas, para poder hacerlas charlar entre sí, poder integrar. Siempre el laburo de trauma va a ser integración.
tenemos que ir dirigiéndonos a ellos. ¿Sí? Acá vamos a dividir un poco, mapear las partes, incluso les podemos poner nombres, le podemos poner un dibujo, un personaje, trabajar un poco desde lo creativo, que es bastante lúdico, despatologizante, pero al mismo tiempo entender que después estas partes son todas nuestras y son nuestras igual. Y la parte, más allá de este vínculo en sí mismo, ¿no? Y la parte que tiende a idealizar o que tiende a confiar, podría encontrar otras formas de presentarse que no fuera habilitando el daño y no pudiendo poner límites. Ejemplos, porque la verdad es que esto es extenso y se puede seguir un montón y es súper interesante. Entonces, las consecuencias del abuso emocional, ¿sí? Su invisibilidad es la que hace que las personas que lo sufren sientan que se volvieron locas, que duden de su percepción y que duden de sí mismas en todo nivel hasta llegar a perder la confianza y la autoestima y entregar las riendas de su vida al otro. Por esto es tan importante que podamos visibilizar esto, al menos dentro del consultorio y con psicoeducación. Muchas de estas conductas y actitudes por sí solas no constituyen un patrón abusivo, pero alguien que padece maltrato podrá notar unas cuantas de estas fácilmente y sostenidas a lo largo de la relación. El abuso emocional traumatiza progresivamente, aumenta los niveles de cortisol en el cerebro, en el sistema nervioso, de forma constante y nos predispone a enfermedades físicas y trastornos de salud mental. El punto básico del abuso emocional es que quien lo ejerce busca quitar la capacidad de discernimiento del otro, usando emociones para avergonzar, para humillar, para culpar y denigrar de forma más o menos explícita, busca quitar el discernimiento y erosionar el sentido de la percepción y de la realidad de la persona. Y quien sufre de abuso emocional va percibiéndose a sí mismo cada vez más incapaz de discernir, de tomar decisiones acertadas, de leer la realidad correctamente. Y entonces quien sufre de abuso emocional va percibiéndose a sí mismo cada vez más incapaz de discernir, de tomar decisiones acertadas, de leer la realidad correctamente. Y entonces es que se queda en un vínculo abusivo que a su vez se mantiene con refuerzo intermitente. Bueno, espero que les haya sido útil esta mirada sobre estos temas tan importantes que nos van a ayudar a desarmar de a poco los sentimientos de falta de autoeficacia, la autoestima desarmada que pueden traer estos pacientes, la dificultad de conectar con su propia identidad que se desprende de todo este manejo abusivo, que muchas veces es tan invisible y tan difícil de detectar, mientras que estas personas están dentro de estos vínculos. Entendiendo que el trabajo sobre el abuso emocional, el gaslighting y la disonancia van a tener que ver básicamente con poder integrar la información de la realidad objetiva para poder volver a contactar con la autonomía, con la capacidad de confiar en sí mismos y con la capacidad de reaprender a confiar en sus propias percepciones, lo que les va a permitir tener idoneidad para poder construir vínculos nuevos, más sanos a futuro. Así que espero que les haya sumado. Cualquier duda, como siempre, me pueden consultar. Les voy a dejar material bibliográfico y muchas de estas diapositivas que van a servir como psicoeducación para sus pacientes. Así que bueno, cualquier cosa me están consultando. Muchas gracias y nos vemos la próxima.